Este video contiene descripciones gráficas de actos violentos que pueden ser perturbadores para algunos miembros de la audiencia. Se recomienda discreción. Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ceci. Me da mucho gusto ver que les gustó el video anterior. Me la ultramamé con que estuvo larguísimo, pero los que estuvieron viendo el proceso saben que hice mi mayor esfuerzo para que quedara lo más corto posible, pero quería traer el resumen completo, ¿verdad? De lo que había pasado. Si quieren ver el video lo voy a poner por aquí. Pero hoy les traigo otro tema. Ya apunté todas sus peticiones, sugerencias de personas controversiales. Ya tengo el siguiente personaje famoso controversial que vamos a cubrir en este canal. Pero hoy vengo a hablar de una cosa completamente diferente y es porque quiero compartirles otra de mis pasiones. En algún momento en Historias ya también nos fuimos al lado oscuro, pero hoy vamos a irnos un poquito más a profundidad, además del chismecito que está un poquito relacionado. O sea, la verdad es que estoy tratando de ver cuál es el hilo conductual de todo esto y creo que lo que me fascina a mí es la gente problemática. Y no las quiero cerca de mí, o sea, me gustan como objetos de estudio. Big Brain Energy. Aunque yo soy una persona sumamente nerviosa, miedosa, ansiosa, todo, tengo una fascinación muy, ahí viene otro, o sea, morbosa, con todas estas historias como de monstruos, crimen real, fantasmas, todo eso, ¿no? Entonces, desde hace mucho me clavé en esta historia que les voy a contar hoy, que a lo mejor ya lo saben en el título, no sé todavía cómo se va a llamar, pero cuando a mí algo me llama la atención, me clavo durísimo y entonces tengo resúmenes y notas y todo, y entonces, pues bueno, vamos a ponerlas a uso y hoy les voy a contar esta historia que la traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Como les decía hace rato, a mí me llama mucho la atención la gente problemática y pues bueno, esta señora definitivamente es problemática. Quería sacar este video el 16 de septiembre y estar todavía más ajúa, pero me tocó la vacuna y estuve fuera de circulación un ratito. Pero pues todo septiembre es Viva México, entonces ¿qué mejor forma de celebrar el mes patrio que contándoles la historia de una de las poquísimas mujeres asesinas seriales de México? Mejores formas de celebrar: comer antojitos, ver las 1624 películas de Pedro Infante, practicar levantar la ceja como María Félix, pelearse con panistas en Twitter. Este video estaba pensado para el miércoles porque quiero hacer una sección, podría ser el martes ahora que lo pienso. Miércoles o martes de Misterio, Morición y más. Todo es un título tentativo, si en algún momento se me ocurre algo mejor lo vamos a cambiar. Como saben, vamos empezando, entonces esto todavía está medio improvisado, pero no importa. Lo importante es que socialicemos la información, ¿verdad? El chismecito. Y bueno, aquí tengo que hacer un disclaimer, seguro todos mis videos van a tener disclaimers porque soy un ser muy complejo, tengo muchas capas, soy como una cebolla, soy un como Shrek, ¿ok? ¿Apestan? Sí, no. Si en algún momento en el que les estoy contando esta historia me río, por favor no vayan a pensar que me estoy riendo de las víctimas, jamás va a ser esa mi intención. Es un mecanismo de defensa, me sale en automático. Por favor no me lo tomen a mal. Voy a tratar de ser lo más clara posible, voy a tratar de ser lo más respetuosa posible, pero bueno, tampoco puedo dejar de ser yo. Entonces, pues una disculpa de antemano. Les voy a citar un poquito de mis fuentes. Obviamente está Wikipedia, que vamos a hacer un paréntesis, otro disclaimer. Hablando de conspiraciones, no hay conspiración más grande que la gente que te dice que no puedes investigar en Wikipedia. O sea, Wikipedia tiene todas las fuentes del mundo ahí. Pasan por un proceso de edición muy, muy, muy estricto. Entonces, por favor, donen a Wikipedia si es posible. Pero me gustó mucho un artículo en especial que encontré de un sitio que se llama The Lineup. Lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y también saqué información de un artículo en Medium escrito por Delaney Bartlett. Ahora sí, vamos a empezar con la historia de Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre. Déjenme llevarlos al 30 de mayo de 1963. Aquí, nota producción, poner uno de esos filtros sepias que ponen los gringos en todas sus películas para saber que estamos en México. Entonces ya estamos. Noche, interior, 30 de mayo. Primer personaje, Sebastián Guerrero. Un chavito de 14 años llega corriendo a la estación policíaca de un pueblito que se llama Villagrán. Sebastián está exhausto porque viene corriendo como loco, está en shock, apenas si puede hilar palabras y cuando por fin puede decir algo, lo primero que empieza a decir es vampiros, vampiros.
vampiros. Como era de esperarse, los policías se superrieron de él y asumieron que estaba drogado, borracho, algo. Y a la mañana siguiente, uno de los policías, que se llamaba Luis Martínez, decidió acompañarlo a su casa. Pero en el camino decidió como darle el beneficio de la duda y acompañó a Sebastián a que le mostrara lo que lo había perturbado tanto. Y esa fue la última vez que los dos fueron vistos con vida. Ahora vámonos un poco más atrás. A principios de los años 60 había dos hermanos que se llamaban Santos y Cayetano Hernández, que se dedicaban a estafar gente. Estos hermanos operaban estafando gente y escapando antes de que los pudieran atrapar. Y eventualmente llegaron a un pueblito en Monterrey que se llama Hierbabuena. En este pueblo no había nada, no había escuelas, no había policía, no había nada. Solamente había como 50 familias, todas eran muy pobres y la mayoría eran iletrados. No se sabe bien por qué escogieron este lugar, pero llegaron a Hierbabuena y dijeron a huevo. Este es el momento para llevar nuestra carrera al siguiente nivel. Y al igual que cualquier otro bueno para nada, decidieron empezar un culto. Y sí, estoy hablando de ti, Ricardo Ponce, bueno para nada inútil. Luego hablamos de este señor. Los Hernández estaban ya muy cansados de ser unos estafadores de poca monta y decidieron empezar un culto. Y bueno, hasta este momento no los quiero juzgar tanto porque pues no habían hecho cosas tan malvadas. Debatible. Y la verdad es que también a mí siempre me ha parecido muy fascinante tener un culto. No estar en un culto, por favor, si de repente creen que estoy en un culto o algo, avísenme. Es lo mínimo que pueden hacer, amistades. Avísenme si tienen la sospecha de que estoy en un culto, por favor. ¿Y qué es un culto? Pues es una estafa al siguiente nivel. Entonces, claro que es como que si eres asistente del gerente, pues después vas a querer ser gerente, ¿no? Entonces tiene un poco de sentido. Y bueno, como les había dicho, en este pueblo la mayoría era gente iletrada. Entonces, estos aprovecharon para inventarse el cuento más pendejo que pudieron, que fue convencer a la gente de que eran profetas y descendientes de los incas. Y pues bueno, definitivamente eran ambiciosos, pero también muy pendejos, porque los incas nunca estuvieron en México, ¿verdad? Y aquí me acordé, no sé si todavía pase, hace mucho que no veo las noticias tradicionales, pero que iban así como que a preguntarle a la gente, oiga, ¿qué opina usted de tal? Y había veces que había preguntas tramposas, y tengo muy claro que una vez fueron a preguntarle a la gente así de, oiga, ¿y usted qué opina de los imecas? Y la gente decía, no, pues que una cultura muy importante y la chingada, ¿no? ¿Sabe qué son los imecas? Los antiguos de los mayas. Quedé. Pero bueno, una de las formas que usaron para convencer a los pobladores de que eran descendientes de los incas era haciendo como truquitos de magia. ¡An illusion! Entonces les dijeron que obviamente ellos eran enviados y que si seguían todas sus instrucciones los iban a guiar a unas cuevas en donde se escondían grandísimas riquezas y tesoros. Y lo único que les pedían a cambio eran todas sus posesiones y favores sexuales. ¿Qué podría salir mal? Y a ver, creo que es súper importante recalcar, cuando hablemos más de cultos, y vamos a hablar más de cultos, es muy fácil decir, no, pues creencias de gente pendeja, pura gente pendeja cae en esas cosas. Pero no es cierto, amistad. Es de la misma forma en la que operan, por ejemplo, los gurús de autoayuda. Otra vez estoy hablando de ti, Ricardo Ponce. Estos farsantes son muy hábiles para detectar tus necesidades, tus debilidades, ¿no? Cualquiera de nosotros podría caer en un culto, y yo sé que es fácil pensar que no, pero sí, ¿eh? Entonces, atentos, las antenitas. Y bueno, poco a poco empezaron a tener adeptos y decidieron establecerse en lo profundo de las montañas, y ahí las cosas se empezaron a poner muy feas. Después de quitarles todas sus posesiones, sus adeptos, que rápidamente se convirtieron en esclavos sexuales, eran constantemente obligados a participar en orgías, supuestamente para complacer a los dioses. Vivían en cuevas, todo era muy película del santo contra las vampiras. Pero recordemos que todo esto, los adeptos diagonal esclavos lo hacían porque estaban esperando se les cumplieran estas promesas de riqueza y abundancia. Entonces, después de un rato, se dieron cuenta de que ni riqueza ni abundancia, y además ahora esclavitud y viviendo en cuevas, pues la gente empezó a molestarse porque decían, o sea, literalmente me estoy rompiendo el culo para conocer a estos dioses y que me traigan la prosperidad, y nomás no pasa nada. Entonces, los hermanos Hernández dijeron, ok, se está alborotando el gallinero, tenemos que hacer otra cosa. Y viajaron a Monterrey. Ese viaje a Monterrey era para reclutar a alguien que eventualmente los ayudaría con sus estafas. No tenían planeado a quién iban a reclutar, pero sí querían que fuera una muchacha guapa. Y aquí es donde entra Magdalena Solís. Esta es la única foto que existe de Magdalena Solís.
Si buscan Magdalena Solís en internet van a encontrar otra foto de una mujer que también es de una historia muy espantosa que luego les contaré. Es una historia mucho más fea que esta. Entonces vamos a empezar un poquito más ligeros, ¿no? Pero esta es la foto de Magdalena Solís. Ella es Magdalena Solís, no la otra. Y bueno, ¿quién es Magdalena Solís? No se sabe mucho de la vida de Magdalena Solís antes de unirse a los hermanos Hernández, excepto que venía de una familia muy pobre y disfuncional. Como es muy común, fue víctima de maltrato, de abuso y además, desde que era niña, fue obligada a prostituirse. Esto lo hacía con la ayuda de su hermano Eleazar, que además de ser su hermano, pues era su proxeneta. Y pues obviamente se desenvolvían en ambientes muy turbios, muy sórdidos. Entonces, entre esas conexiones de gente horrible, los Hernández contactaron a Eleazar y a Magdalena y convencieron a Magdalena de que se fuera con ellos a Yerbabuena para interpretar a esta diosa inca que tanto querían ver los adeptos, ¿no? Diagonal esclavos. Y pues Magdalena dijo a huevo, Eleazar dijo a huevo y se fueron de regreso a Yerbabuena. Y cuando llegaron, no llegaron nomás así de, ¿qué onda? Aquí está, ya les dije que ahí venía. No, o sea, armaron un show que el Cirque du Soleil se queda pendejo. Les dijeron a los adeptos, en la noche ya va a venir la diosa por fin, así, ya nos avisaron, va a estar padrísimo, vengan todos, y entonces armaron un show así de que vamos a hacer el ritual, y entonces de repente así como que explotó una bomba de humo, hazte de cuenta, y de repente ahí emerge Magdalena, así, como la supuesta diosa inca que era, y pues obviamente los aldeanos adeptos quedaron anonadados, impactados. I'm a believer, me lo compro. El problema fue que al parecer Magdalena también se creyó su historia. No era la primera vez que Magdalena pues se metía con estas cosas más espirituales, ¿verdad? Cuando estaba en Monterrey también trabajaba como medium y decía que podía canalizar los espíritus de las brujas muertas. Entonces, pues obviamente como que estaba en su nicho. Y bueno, también pasó algo que nunca le había pasado a Magdalena. Magdalena por primera vez se sintió poderosa. Y esto la llevó a tener delirios de grandeza. Y bueno, también aquí cabe resaltar que en todos los rituales había peyote y marihuana, entonces Pues yo supongo que eso no ayudó mucho. pero rápidamente Magdalena, que era supuestamente la reencarnación de esta diosa inca, pues subió al rango máximo en la secta y los hermanos Hernández y Eleazar pues eran como del alto clero. Y pues efectivamente la llegada de Magdalena funcionó como los hermanos habían esperado y las cosas se calmaron un rato, pero no les duró mucho el chiste porque el tesoro, la prosperidad, pues nomás no llegaba. Y entonces dos de los adeptos dijeron, ¿saben qué? Perdón la palabrota, pero ya estuvo suave. Me largo. Pero para ese entonces Magdalena ya estaba embriagada de poder y dijo, no, mi ciela, ustedes no se van. Aquí nadie se va sin que yo deje que se vaya. No. ¿Tú crees que te mandas solo? No. Y aquí fue donde dejaron de ser estafadores y se convirtieron en asesinos. Estos dos detractores fueron las primeras dos víctimas de Magdalena. Y bueno, no son solamente las víctimas de Magdalena. Esto se maneja más o menos como el culto Manson, ¿no? O sea, Magdalena era ya para este entonces el cerebro de la operación y todos los demás eran la mano de obra. Y entonces lo que pasó fue que Magdalena sentenció a estos dos hombres a muerte y algunos otros de los seguidores fueron los que se encargaron a lincharlos en frente del resto de los miembros del culto. Y en este momento Magdalena descubrió algo. Matar horriblemente a los detractores era una manera maravillosa de mantener bajo control a los otros que podrían seguir dudando de su poder y su grandeza. Y entonces dijo, excelente idea, ahora vamos a dedicarnos a hacer rituales de sangre. Para este entonces los que eran incas ahora eran aztecas y Magdalena había decidido que ella era la reencarnación de Coatlicue. Qué oso, güey. Coatlicue es una de las diosas aztecas más poderosas. Es el símbolo de la tierra, es creadora, es destructora, es la madre de los dioses, es la madre de los mortales, es una chingona y además está representada ostentando un collar de corazones humanos. ¿Saben hacia dónde va esto? Foreshadowing. Cada vez que alguien osaba a retar la autoridad de Magdalena, esa persona era sacrificada. Y no era nada más así como de que lo matan, no, o sea... Bueno, aquí pues vamos a ponerle un trigger warning o algo, ¿no? Advertencia. Este video contiene descripciones gráficas de actos violentos que pueden ser perturbadores para algunos miembros de la audiencia. Se recomienda discreción.
Las víctimas eran golpeadas, desmembradas y quemadas vivas, pero eran mantenidas con vida para hacer el ritual de la sangre. Para este ritual mezclaban en un cáliz la sangre de la víctima con sangre de gallina y con peyote y marihuana, y los miembros del alto clero se la tomaban. Todo esto era porque Magdalena decía que la sangre era el néctar de los dioses que le permitía vivir por siempre. Y pues obviamente empellotada, pues qué chingadas cosas va a pensar. Es como los güeyes que se ponen bien cocodrilos y dicen: ¡a huevo, vamos a abrir un restaurante, güey! Va a ser el mejor restaurante del mundo, cabrón. Estas matanzas continuaron y cada vez se fueron poniendo peores. En el punto más alto, las víctimas eran sometidas a una vivisección, que quiere decir que, pues, o sea, es como una disección, pero cuando el sujeto está vivo y se le sacaba el corazón. Aquí viene la Coatlicue otra vez. Foreshadowing. Y aquí vamos a regresar al 30 de mayo. ¿Se acuerdan de Sebastián, el niño del que les conté? Bueno, pues Sebastián andaba explorando las cuevas y de repente escuchó ruidos muy extraños. Y así como que a lo lejos alcanzó a ver unas lucecitas y pues decidió ir a investigar. Al acercarse, fue testigo de uno de estos rituales en donde le sacaban el corazón a una de las víctimas. Y pues obviamente se asustó y salió como pedo. Corrió 25 kilómetros a la estación de policías más cercana. Como les había dicho, Sebastián y el oficial Luis Martínez fueron las últimas dos víctimas de Magdalena. Y fueron las últimas dos porque cuando el oficial Martínez no regresó, los policías empezaron a pensar que a lo mejor que el niño que estaba gritando vampiros pues no estaba exagerando y decidieron ir a investigar. Y pues entonces armaron una expedición a Yerbabuena y se llevaron al ejército. Cuando llegaron y vieron todo, pues se desató la rebambaramba, ¿no? O sea, hubo un enfrentamiento entre los miembros del culto y el ejército, y pues varios de los seguidores murieron ahí. Entre ellos murió Santos Hernández, pero Magdalena y Eleazar fueron capturados con vida, porque obviamente nadie estaba esperando que fueran valientes y se quedaran ahí y se hundieran con su propio barco. Se fueron a esconder a una granja de al lado y además los encontraron con harta marihuana. Cuando acabó el enfrentamiento, pues empezaron a buscar, a investigar y encontraron el cuerpo de Sebastián y el oficial Martínez y a ellos también les habían sacado el corazón. El otro Hernández, Cayetano, también lo encontraron muerto, pero después descubrieron que no se había muerto en el enfrentamiento, sino que se había muerto a manos de otro de los miembros del culto que se llamaba Jesús Rubio. Jesús Rubio quería ser parte del clérigo porque se enteró de que todo era una farsa, que todo era una estafa. Y entonces en esa pelea fue que Cayetano se murió. Aunque en las cuevas descubrieron muchísimos cuerpos, Magdalena y Eleazar solamente fueron condenados a 50 años de prisión por 2 cargos de homicidio, el de Sebastián y el del oficial Martínez. Y el resto de los miembros del culto que fueron arrestados fueron condenados a 30 años de prisión por linchamiento. Oficialmente el número de víctimas de Magdalena es 2. Se calcula que pudo haber matado a más de 15 personas. La condena fue tan leve porque los miembros sobrevivientes le tenían tanto miedo a Magdalena que se negaron a testificar en su contra y tuvieron que pasar muchísimos años para que algunos rompieran el silencio y pudiéramos saber la historia que les acabo de contar. Siempre que se habla de casos de asesinos seriales o de estas personas así sociópatas, psicópatas, que cometen estos actos atroces, siempre hay como una tendencia a querer encontrar el porqué, ¿no? O sea, aquí podemos ver, ella fue víctima de mucha violencia, mucho maltrato, que pues obviamente eso deja cicatrices, marca. Y sí, en muchas historias encontramos como estas constantes, ¿no? Los victimarios también fueron víctimas, pero yo creo que eso no es una justificación. Que la vida te haya tratado culero no significa que tú tienes que tratar culero a la vida después. Rompe la cadena, piensa positivo, cambia tu vida. Y bueno, como esto no pasó hace tantísimo, o sea, si Magdalena hubiera cumplido su condena completa, se estima que hubiera salido en el 2013. Pero, misteriosamente, nadie sabe qué pasó. Algunos sospechan que se murió en la cárcel, pero no hay nada confirmado, no hay como un acta de defunción, no hay nada. Entonces existe la posibilidad, aunque sea chiquita, de que la gran sacerdotisa de la sangre todavía ronde por este plano. Magdalena decía que la sangre era el néctar de los dioses que le permitía vivir por siempre. Y pues no sabemos si todavía cree que es la reencarnación de una diosa azteca. Entonces, algo para pensar. Y esa es la historia de Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre, una de las pocas asesinas seriales de México. Qué feos modos, ¿no, amistades? O sea, y bueno, por un lado, o sea, como que admiro la determinación de esta señora, o sea, viejona empoderada, girl boss. Gatekeep, gaslight, girl boss.
Pero pues no tendría por qué llevar las cosas tan lejos, ¿no? O sea, yo estoy 100% segura de que si todo eso hubiera pasado ahorita, así Magdalena hubiera sido como la punta más alta de la flor de la abundancia. Ay, amistades, no caigan en esas cosas. Si alguien les promete así como que la vida eterna, todas las riquezas y lo único que tienes que hacer es entregarme toda tu vida y a tu primer nacido, se vale ser cauteloso, se vale sospechar. ¿Quieres ser tu propio jefe y trabajar desde casa y ganar más de 50,000 pesos al mes? Escríbeme por inbox. No caigan, amistades, no caigan. Es falso, no va a pasar. Y bueno, amistades, esa es la historia que les quería contar hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado lo mucho que te puede gustar una historia tan fea. Díganme en los comentarios si hay algún otro personaje infame o caso turbio, misterioso, de misterio, morición y más que quieran que les cuente. Y lo voy a apuntar en mi Excel, que ya tengo, con todas las cosas que me han pedido. Ay, ya empezó a llover. Esa es mi señal para ir por un pan dulce. Los quiero mucho, amistades. Nos vemos en el próximo video. Adiós.